Daremos comienzo con la clase número 5 de Teología Bíblica. Hoy trataremos el tema del capítulo 4, las revelaciones antes del diluvio. Antes del diluvio prosperó la raza humana. Primero, aumentó el pecado. Génesis capítulo 4, versículo 1 al 24. El pecado fue creciendo a través del linaje de Caín. Del linaje de Caín se había desarrollado la cultura materialista. Esta es parte de la gracia natural. Pero los descendientes de Caín usaron mal esta gracia natural. Por eso, el pecado fue aumentando cada vez más. Ellos utilizaron esta cultura materialista para la maldad. Por ejemplo, inventaron las máquinas para matar personas. Esto nos muestra qué tan terrible fue la consecuencia del pecado de Adán. Aunque nadie haya enseñado acerca del pecado, ese pecado fue heredándose. Caín no aceptó la advertencia de Dios y terminó matando a su hermano Abel. Por los 7 hijos de Caín se desarrolló la ganadería, la música y la industria. Su cultura fue desarrollando, pero no adoraron a Dios. El 6º hijo de Caín, Lamec, cantó canción de matanza. Pensó que ese poder estaba bien, y Lamec ejerció la poligamia. Segundo, hubo prosperidad de los hijos de Set. Génesis capítulo 4, versículo 25 al capítulo 5, versículo 35. Prosperaron los hijos de Set. Los hijos de Set pertenecen al linaje del movimiento de la obra salvadora. Prosperaron y crecieron espiritualmente. En la historia del mundo vemos que hubo tribus que desarrollaron la cultura y la civilización, y otras tribus desarrollaron la fe de creer en Jesús. Algunos países desarrollaron la política y la ley, otros desarrollaron la religión. Los hijos de Set fueron utilizados para la obra salvífica. Entre los hijos de Set hubo muchos personajes importantes en la vida de fe, como Enoc, Noé, personas grandes en la fe. Tercero, expansión del pecado. Génesis capítulo 6, versículo 1 y 2. En Génesis capítulo 6, versículo 1, por el matrimonio entre los hijos de Set y las hijas de Caín, se expandió el pecado. Hijos de Dios se refiere a los hijos descendientes de Set. Hijas del hombre se refiere a las hijas descendientes de Caín. De esta manera, por haber mezclado los linajes de la fe, la vida espiritual terminó pervirtiéndose. La vida de fe se pervierte cuando se casa una persona creyente con una persona incrédula. Cuarto, juicio del diluvio. Dios juzgó con agua a esa generación que había terminado gobernando el pecado. Significa que Dios iba a destruir al mundo con un diluvio después de 120 años. Por eso, al final, solo se salvaron los 8 integrantes de la familia de Noé, y todos los demás fueron destruidos por el diluvio. Hablaremos de la justicia de Dios. El pecado había prosperado tanto
que Dios tuvo que destruir el mundo. El pecado en ese tiempo había llegado a su máxima intensidad. Jesús dijo que el pecado en los últimos días también serán como en el tiempo de Noé. También dijo que será como en el tiempo de Sodoma y Gomorra, y Dios juzgará el pecado y las transgresiones. Misericordia y benevolencia de Dios. Después del diluvio, Dios hizo un pacto con Noé por medio del arco iris, pacto natural. Dios dijo que nunca más destruiría el mundo con agua. Génesis capítulo 8, versículo 20, al capítulo 9, versículo 17. Ahora hablaremos acerca del pacto natural y pacto de la gracia. El pacto natural garantiza la veracidad del pacto de gracia. Es decir, al ver que Dios cumple con su promesa natural, sabemos con seguridad que también cumplirá con la promesa de la gracia. También en comparación con la promesa natural, está preparando un representante de la humanidad para el cumplimiento de la promesa de la gracia. Significa que surge la humanidad que se multiplicará. Significa que habrá sujetos que reciban esa promesa de la gracia. Significa que habrá muchos que reciban salvación de Dios. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 4. También, después de haber perfeccionado la promesa de la gracia, quedará perfeccionado la promesa natural. Significa que la naturaleza también se renovará. Romanos capítulo 8, versículo 19 al 23. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 5. Significa que se restaurará la naturaleza, que se restaurará el jardín del Edén. Eventualmente, cuando venga el reinado de los 1000 años, el mundo entero será como el jardín del Edén. Por eso, la Biblia presenta al pacto natural como imagen del pacto de la gracia. Isaías capítulo 54, versículo 9. Jeremías capítulo 33, versículo 25 al 26. Después, la necedad del pacto, la necesidad del pacto. Dios hace el pacto para que creamos en la veracidad de Dios. La veracidad de Dios lo mostró por medio de su palabra. Lo garantizó por medio de la palabra de Dios. Como Dios dijo, así se cumplió. Juan capítulo 13, versículo 19. Juan capítulo 14, versículo 29. Isaías capítulo 44, versículo 7. Isaías capítulo 48, versículo 3 y 5. Pacto también se le dice promesa o voto. Génesis capítulo 9, versículo 9, versículo 11 y versículo 17. Este pacto o promesa sale de la raíz partir en dos. Cuando se lleva a cabo el pacto, parte en dos a un animal y se los reparten. Significa que si uno de los dos no cumple con el pacto, se partirá como a este animal. Por lo tanto, un pacto hay que cumplirlo sin falta. Dios se acercó al hombre con su soberanía personal en realización del pacto.
Génesis capítulo 15, versículo 8 al 21. Así que Dios hizo pacto con la humanidad de forma unilateral desde su parte. Dios es soberano. Dios, con esta autoridad, llevó a cabo el pacto con la humanidad. Génesis capítulo 22, versículo 16. Deuteronomio capítulo 32, versículo 40. El pacto de Dios no tiene nada que ver con la colaboración del hombre. Todo se cumple bajo la absoluta soberanía de Dios. Por eso, nosotros debemos obedecer al pacto de Dios. Entonces, ahora veremos acerca del pacto. El pacto que hay entre Dios y el pueblo de Israel es un pacto de gracia de Dios. Como dijimos más adelante, Dios unilateralmente, desde su absoluta soberanía, llevó a cabo el pacto. Este pacto en hebreo se dice Berish. Berish significa tratado de comunión. Dios hizo un contrato con Israel de forma unilateral. Por lo tanto, el pueblo de Israel, quienes fueron establecidos en el pacto, deben obedecer. En compensación, Dios dijo que iba a proteger al pueblo de Israel. Del lado de Dios significa que con su gracia puramente nos salvará. Aquel que recibe la gracia de Dios debe ofrecerle obediencia a Dios. Este Berish se puede traducir también como pacto, también promesa. En inglés es contrato, también convenio. Por eso, el pacto se concreta orientado al bien material y promesa se concreta orientado entre personas. El pacto con Dios es un pacto unilateral. Dios dijo que nos salvará con su gracia y de su parte y de parte del hombre hay que obedecer. Ahora hablaremos primeramente acerca del pacto de Noé. Génesis capítulo 6, versículo 18. Pacto con Noé. Mas estableceré mi pacto contigo. Génesis capítulo 9, versículo 13. Aquí, pacto está escrito como promesa. El establecimiento de este pacto aparece en Génesis capítulo 9, versículo 9. Génesis capítulo 17, versículo 7. Por eso, se exige obediencia como respuesta al pacto unilateral de Dios. Si permanece en obediencia, Dios bendecirá. Pero en caso de desobedecer, les caería la maldición. Dios prometió la salvación a Noé y a su familia. Y después del diluvio puso el arco iris. Como señal del pacto puso el arco iris. Génesis capítulo 9, versículo 1 al 17. Este pacto no fue solamente con Noé y su familia, sino que también se extendía hasta a los animales. Este pacto es universal. También abarca a todas las generaciones. Dios hizo que Noé fuese el segundo progenitor de la humanidad. ¿Ustedes de quién son descendientes? Nosotros somos hijos de Adán y de Noé. Dios hizo una promesa a Adán. Le hizo un pacto de que se multiplicara y se prosperara. También le hizo esta promesa a Noé,
que se multiplicara y se prosperara, le mandó. Después de que Noé salió del arca, tomó un animal puro y lo entregó a Dios como ofrenda de sacrificio. La palabra Berish comenzó a usarse desde el tiempo de Noé. Dios le permitió a Noé comer carne. Después del diluvio, en el tiempo de Noé, el ambiente había empeorado, el clima había cambiado, por eso la gente necesitó de nutrientes. Antes del diluvio se podían alimentar de vegetales, pero después del diluvio, como se había empeorado el ambiente, el cuerpo del hombre necesitó de más energía. Por eso permitió comer carne. Génesis capítulo 8, versículo 22. Dios también prometió volver a la normalidad todas las cosas naturales del mundo. Dios derramó gracia en medio de la ira. Ahora hablaremos acerca del pacto con Abraham. Génesis capítulo 12, capítulo 15 y 17. Aquí se menciona el pacto con Abraham. Primeramente le dijo a Abraham que iba a formar una nación. También que iba a engrandecer el nombre de Abraham. Dios le dijo que Abraham sería de bendición, que todas las naciones iban a ser bendecidos por medio de Abraham. También le dijo que le daría la tierra de Canaán a sus descendientes como heredad para siempre. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Génesis capítulo 15, versículo 18. Génesis capítulo 17, versículo 8. Dios le dijo que será para Abraham el eterno pacto. Génesis capítulo 17, versículo 7. Luego, lo más importante es que hará nacer a Cristo en medio de su descendencia. Génesis capítulo 15, versículo 5. Abraham tenía mucha edad. Tus hijos serán tanto como las estrellas del cielo. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Ese hijo de Abraham se refería a Cristo. Abraham tenía mucha edad, ya era viejo, pero en medio de esos hijos iba a enviar a Cristo, y Abraham le creyó a Dios su palabra. Por eso Dios le declaró a Abraham: eres justo. Génesis capítulo 15, versículo 5. Abraham había creído al Cristo que vendría. Abraham creyó en la promesa que Dios le había hecho. También en Génesis capítulo 17, versículo 9 al 14, había propuesto la institución de la circuncisión. En el capítulo 17 de Génesis aparece 10 veces la palabra Berish. La circuncisión es una señal de que el pueblo escogido participa del pacto de Dios. Esta era señal de obediencia a cumplir con el pacto. Es la señal de ser pueblo de Dios. Pero no debe ejercer esta circuncisión de manera externa nomás. Es importante la circuncisión del corazón. En el tiempo del Antiguo Testamento, la circuncisión y la Pascua eran los sacramentos. En el Nuevo Testamento, el bautismo y la Santa Cena son los sacramentos. Por eso no solo hacían la circuncisión externa, sino el interior también,
en el tiempo del Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Jeremías capítulo 4, versículo 4. Hechos capítulo 7, versículo 51. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Hay que desechar el egoísmo del corazón. Luego está el llamado de Israel, el pacto en el monte Sinaí. Éxodo capítulo 19, versículos 5 al 6. Dios les dijo que si cumplían con el pacto que iba a hacer, los iba a hacer sacerdote de las naciones. Si cumplían con el pacto, Dios les iba a derramar esa bendición. Aquí dijo 3 cosas grandes. Éxodo capítulo 19, versículos 5 al 6. Primero, que iban a ser propiedad de Dios. Segundo, que eran reino de sacerdotes. Tercero, nación santa. Dijo que les hará propiedad de Dios. Esto significa que Dios considerará al pueblo de Israel exclusivo tesoro. Significa que los considera especial y valioso al pueblo de Israel. Salmos capítulo 16, versículo 3. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Segundo, dijo que los harán al reino de sacerdotes. Significa que los harán pueblo que tiene reyes que tienen privilegio de sacerdotes. El sacerdote cumple un papel intermediario muy importante. Hacía de intermediario entre Dios y el hombre. El sacerdote se presenta delante de Dios con los pecados del pueblo y con la sangre del animal para dar holocausto de expiación. Da beneficios a los demás, que ora por otros, guía a los demás hacia Dios. Romanos capítulo 15, versículo 16. Reino de sacerdotes es aquel que evangelizando a otras naciones los lleva a Dios. Entonces se glorifica a Dios. Nosotros también debemos evangelizar a otras personas. También ser misioneros para ir a evangelizar a otros países. Eso es lo que significa ser reino de sacerdotes. Y tercero, nación santa. Aquí santa significa separado, distinguido del mundo. Significa que tiene una especial relación con Dios. Está separado con el mundo. Está roto con el mundo. Romanos capítulo 12, versículo 1. Nosotros pertenecemos a Dios. Somos personas distinguidas. Después, ahora veamos el ritual del pacto del monte Sinaí. Deuteronomio capítulo 4, versículo 12. No se puede hacer imágenes y ponerse a adorarlo. En el capítulo 32 de Éxodo, el pueblo de Israel habían fabricado un becerro de oro y quisieron adorarlo como Dios. Por eso se aireó Dios. El hombre no puede ver a Dios que aparece en medio de la gloria. Por lo tanto, no debe fabricar ninguna figura y adorarlo. Deuteronomio capítulo 4, versículo 15 al 19. En cuanto al pacto del monte Sinaí, el pueblo de Dios debe reconocer el gobierno real de Dios y obedecerlo. Y el nuevo pacto se concreta por medio de Cristo al final. Significa que llega el gobierno de Cristo. Y por medio de Cristo, ese pueblo forma la iglesia.
Por eso la característica del pacto del monte Sinaí, primero, fue por la elección absoluta de Dios. El pueblo de Israel fue liberado, salvado de Egipto, que estaba esclavizado. Éxodo capítulo 19, versículo 4. Esto es amor de Dios. Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 8. Después, otra característica del pacto del monte Sinaí, segundo, que hubo respuesta y gratitud de parte del pueblo de Israel con respecto al pacto. El pueblo de Israel habían dado gracias y alabanzas. Tercero, significa que Dios es santo. Por lo tanto, significa que el pueblo de Israel también debían ser santos. Levítico capítulo 19, versículo 2. Ahora hablaremos acerca del pacto de David, el pacto con David. Lo que pactó con David se menciona en 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 9. Primero, dijo que iba a ser famoso el nombre de David. Segundo, iba a librarlos de todos sus enemigos. 2 de Samuel capítulo 7, versículo 11. Tercero, que iba a fortalecer su reino y su reinado para siempre. También le dijo que iba a ser padre de sus hijos y sus hijos. Esto estaba mostrando que dentro del linaje de David vendría el Mesías. 2 de Samuel capítulo 7, versículo 14. El linaje real de sangre de David se había cortado. El Judá del sur había quedado completamente arruinado durante el reinado del rey Sedequías. El rey Sedequías había sido llevado prisionero a Babilonia. Entonces, ¿cómo es que continuaría el linaje real de David? Porque Jesús es eterno rey. Jesús vino siendo descendiente de David. Mateo capítulo 1, versículo 1 al 17. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 8. Por eso, Jesús es descendiente de David. José es descendiente de Salomón. María es descendiente de Natán. Tanto José como María son todos descendientes de David. Lucas capítulo 3, versículo 23 al 31. Primera de Crónicas capítulo 22, versículo 9 y 10. Esto se cumplió con seguridad por medio de Jesús. Mateo capítulo 3, versículo 17. Isaías capítulo 42, versículo 1. Isaías capítulo 42, versículo 6. Isaías 55, versículo 3. Jesús nació en Belén. Jesús salió victorioso en la cruz. Salmos capítulo 89, versículo 20 al 37. Jesús había heredado el trono de David. Lucas capítulo 1, versículo 31 al 33. Hechos capítulo 2, versículo 29 al 32. Hechos capítulo 15, versículo 14 al 17. Ahora hablaremos acerca del nuevo pacto. Jeremías capítulo 11, versículo 1 al 13. Jeremías capítulo 22, versículo 9. El pueblo de Israel pecó ante Dios. Por lo tanto, Dios reprende al pueblo de Israel el haber roto el pacto de David.
Jeremías capítulo 33, versículo 19 al 21. El nuevo pacto es Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 34. Haré un nuevo pacto, dice, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Por lo tanto, la característica del nuevo pacto es que es nuevo. También dijo que dejará grabado en el corazón. Dios será su Dios y el pueblo de Israel sería su pueblo, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Y Dios perdona el pecado de Israel. Por lo tanto, este nuevo pacto da más importancia al cambio interior. Dios perdona el pecado del pueblo de Israel y dijo que no se acordará más de su pecado, desechando el corazón endurecido del hombre, dará un corazón blando. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 al 27. De esta manera, Dios va disponiendo pactos en cada generación. El propósito final del pacto es que Dios salvará a los pecadores. Cuando se establece el pacto, Dios se vuelve dueño y nosotros sus siervos. Dios, en su soberanía unilateral, estableció el pacto. Esto significa que Dios dispone a salvarnos y envía al Mesías para cumplir con ese pacto. Nos expía por medio del Mesías. Por eso nos salva. Por eso nosotros, por creer en Jesús, llegamos a participar del pacto de la gracia de Dios. Por creer en Jesús tenemos perdón de pecado y recibimos la salvación. Nosotros somos salvos por creer en Jesús. Así que debemos dar la gloria y gratitud a Dios. Nosotros recibimos la salvación por fe. Luego recibimos recompensa por obras. Recibimos la salvación por fe. No recibimos salvación por obras. Por creer en Jesús somos salvos. Pero ¿podremos vivir como queramos después de haber recibido la salvación? Violar la palabra de Dios es pecar. Dios no se contenta con el pecado. Después de creer en Jesús, debemos obedecer su mandato y su palabra. Si obedecemos, recibimos bendición. Recibimos recompensa. Somos salvos por fe. Después de creer, debemos obedecer su palabra. Por eso, debemos desechar el pecado para alegrar a Dios. Nosotros debemos ir asemejando más a Jesús. Nuestra fe tiene que ir creciendo cada día más y más. Así recibir felicitación de parte de Dios. Concluimos con la clase número 5 de Teología Bíblica. Muchas gracias.